Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y hoy está el que hemos hecho aquí en el canal. Y bueno, prácticamente les voy a mostrar cómo es que hay que instalar un Arch Linux. Todo esto lo vamos a hacer sobre una máquina virtual, no lo vamos a hacer sobre hardware físico todavía. Y bueno, no tiene sentido hacer esto de montarte un Arch Linux si esto no va a ser una pequeña serie. Entonces, vamos a proponer esto. Ustedes van a poner muchos likes para que esto llegue a más personas, van a poner muchos comentarios para que esto llegue a más personas, desde luego. Y una vez que esto empiece a funcionar, este video empiece a funcionar, pues bueno, les voy a proponer lo siguiente, que va a ser personalizar Arch Linux, porque así como lo vamos a dejar, va a ser una bonita terminal que no va a ser más que eso, una terminal que es tal cual lo que es Arch Linux, sin un entorno de escritorio. Quieren montar un entorno de escritorio y quieren personalizarlo, meterle un gestor de ventanas, meterle un gestor o un administrador de para seleccionar aplicaciones, todo eso, meterle aquí arriba una barrita, algo bonito. Bueno, necesito que esto efectivamente llegue a mucha gente porque, bueno, si no, no tendría sentido. Y cómo no, esto, además de ser una pequeña serie para esto, es para proponerles el siguiente curso que vamos a hacer para Udemy, que va a ser un curso de Linux. Y sí, yo sé, hacer un curso de Linux no es sencillo, Linux no es algo fácil, pero bueno, la idea de hacer un siguiente curso de Linux es justamente empezar desde una distribución muy sencilla de usar que sea basada en interfaces gráficas sencillas, como lo podría ser un Ubuntu, o un Linux Mint, un Fedora, algo sencillo. Y aquí va la siguiente. Este curso, para que todos lo puedan seguir, yo quiero hacerlo utilizando máquinas virtuales. Pero claro, no todas las máquinas son lo suficientemente potentes para correr cualquier máquina virtual. Aquí viene lo que les quiero proponer. Hacer este curso usando una máquina virtual con un sistema muy simple, muy minimalista y hecho específicamente para bajos recursos. ¿Qué estoy pensando? Lubuntu, Linux Lite o Linux Mint, pero la versión basada en Ubuntu, porque de Linux Mint hay dos. Para los que ya más o menos saben de lo que les estoy hablando y saben un poquito de esto de un sistema ligero, por favor quiero que me den su comentario y que me digan, usa este sistema porque bueno, es el más ligero o a mí me gustaría esto, para también empezar en algo basado en Ubuntu, en Debian, que es lo más común que van a encontrar hablando de Linux, y pasar desde paso a paso, estar trabajando con la terminal, aprendiendo a navegar, aprendiendo temas de conexiones, comandos y cosas así, cosas muy básicas, hasta hablar ya de cosas un poco más complejas, como va a ser tomar una máquina virtual, meterle Arch Linux con muchísimo más detalle de lo que lo estamos haciendo ahorita, y después, cómo no, pasar y hacer esta instalación sobre hardware físico, hardware real, y pasar paso a paso hasta la configuración avanzada, ¿ok? Que va a ser pues prácticamente lo que yo voy a resumir en dos videitos aquí, que es instalar Arch Linux y meterte pues prácticamente personalizarlo, a hablar muchísimo más en detalle de todo el trasfondo que tiene esto. ¿Para qué? Para que seas capaz de trabajar con Linux, administrarlo y que no dependas tal cual de una interfaz gráfica. Vaya. Entonces, quisiera escuchar estos comentarios y bueno, poquito de spam, sí, yo lo sé, pero vamos a empezar ahora sí con lo que es la instalación de Arch Linux. ¿Qué es Arch Linux? Bueno, Arch Linux no es más que un sistema operativo estúpidamente minimalista. Esto que ustedes ven aquí cuando ustedes buscan Arch Linux en Google, esto de aquí es un ambiente bonito, es un ambiente diseñado y no es en lo más mínimo Arch Linux, ¿ok? ¿Podemos hacer que Arch se vea de estas formas como estas imágenes? Desde luego que sí, pero Arch Linux no tiene nada que ver con esto. Arch Linux es tan minimalista que tal cual. Es una terminal que si nosotros buscamos aquí un poquito,
Es que ni siquiera estas terminales que aquí dicen Arc son Arc. Literalmente Arc Linux es esto. Es esto y sin esta información de aquí. Esto es un programa que vamos a instalar más adelante. Pero prácticamente Arc Linux no es más que esta terminal de aquí. Es esto de aquí. Es una consola que te pone en la página y listo. No hay más, ¿ok? Es una terminal y ya. Te montan en una terminal como usuario root. Esto de aquí, te montan como usuario root de Linux y prácticamente es todo. Tú te instalas el sistema, te creas las particiones, le dices que cree el archivo, que tiene que arrancar y todo esto, y al final puedes arrancar Arch Linux, pero no lo haces con un entorno gráfico. Esto también hay que instalarlo, configurarlo y hacerle mil cosas. Pero bueno, todo esto lo vamos a hacer de forma fácil, de forma sencilla. Lo que sí necesito es que todos tengan un programa de virtualización. ¿Qué programa necesito que tengan? Bueno, inicialmente yo les recomendaría dos: VirtualBox y VMware Player, que es el que yo voy a estar usando. ¿Por qué voy a usar VMware Player? Que es este de aquí. De hecho, así ustedes lo pueden buscar. VMware Player y es este VMware Workstation Player. Esto a mí me gusta usarlo porque, bueno, siento que a diferencia de VirtualBox, funciona mejor, ralentiza muchísimo menos las máquinas, funciona con un rendimiento bastante superior a VirtualBox. En mi caso es lo que yo he podido ver, pero pueden usar libremente VirtualBox. El proceso de instalación de VirtualBox es muchísimo más intuitivo y más sencillo que usar VMware. Esto ya se los digo desde ahorita. Es un poquito más complejo instalar esto, pero bueno, nada imposible. Y de hecho, una vez teniendo el instalador, ya solo es siguiente, aceptar, instalar y listo. Lo difícil es conseguir el instalador. Pero fuera de esto, es muy simple. Y bueno, les digo, funciona un poquito más óptimamente que VirtualBox. Pero pueden usar cualquiera de los dos. Estos son los programas que yo les recomiendo, no son los únicos. Ahora, ya que hablamos de esto y que ya tenemos nuestro programa de instalación y todo esto, bueno, vamos a hacer lo siguiente, el siguiente paso, y es buscar Arch Linux en Google y entrar al sitio de archlinux.org. Quiero mostrarles esto porque, bueno, este es el sitio de Arch Linux. De hecho, voy a hacer esto un poquito así para que puedan ver el sitio sin que les estorbe aquí mi cámara. Y listo. Esto es el sitio oficial de Arch Linux. Asegúrense de verlo, conocerlo y empezarle a agarrar gusto, porque una vez empezando a utilizar Arch Linux, van a vivir mucho tiempo de su vida aquí. Inclusive si utilizan una distribución basada en Arch Linux como es Manjaro, que bueno, yo ya les traje cómo tengo configurado mi Manjaro personal, y efectivamente instalé Manjaro para no hacer toda esta instalación, pero bueno, ya me aburrió, entonces vamos a hacer algo más divertido. Lo que va a pasar con esto específicamente es que lo que vamos a hacer y lo que vamos a encontrar aquí son varias partes. Tenemos el home, que es una descripción de qué es Linux, bueno, de qué es Arch Linux. Es el sistema más minimalista que hay porque literalmente no tiene nada. Y bueno, en la parte de los package está la base de datos completa de paquetes que hay dentro de Arch. En el forum son foros para que ustedes puedan hacer preguntas, responderlas, y aquí van a encontrar muchas soluciones a errores y cosas de esas. La wiki, esto es algo importante porque desde aquí vamos a poder buscar instrucciones, ir leyendo cosas, y bueno, algo importante es que esto esté en español, ¿ok? Puedo ponerlo aquí en español y bueno, esto podemos ver que por lo menos esta parte está en español. No toda la documentación lo está, gran parte sí, pero no toda. Tenemos el tema de los bugs, por si hay algo. Recuerden que esto, al ser software libre, pues suele tener errores, y una comunidad muy buena de desarrolladores trabajando específicamente en arreglar esto, en reportarlo. Y bueno, si ustedes encuentran algún
error, alguna cosa dentro de Arch Linux, no dentro de sus paquetes que instalen, sino dentro de Arch como sistema, ya que tengan experiencia en Linux, van a detectarlos, pueden subirlos aquí y bueno, esto es muy bueno porque es como mejor el sistema. La parte de seguridad, pues seguridad toda la vida, son vulnerabilidades y cosas así que se van reportando, se van encontrando. Y tenemos el tema de AUR. AUR no es más que otro gestor de paquetes porque por defecto nosotros vamos a usar algo llamado Pacman, así como el juego sí. Se llama Pacman el gestor de paquetes que utilizamos, pero prácticamente en todo Arch Linux existen coexistiendo tres tipos de paquetes: Pacman, AUR y lo que es Snap. Y de hecho dentro de Linux es muy común ver Snap, ¿ok? Pero es Snap, Pacman y AUR. ¿Por qué les digo esto? Porque si vienes de una distribución basada en Debian, sabes que utilizas apt. Si utilizas algo que nace, por ejemplo, como Fedora, utilizas DNF, creo, algo así. Entonces los gestores de paquetes van cambiando y por eso les digo, aquí es muy importante que vean cómo funciona, porque por lo general buscar un paquete lo van a hacer aquí. En Packages buscan el paquete, el nombre de paquete que quieran, alguna versión de Java, alguna versión de Python, de Node, lo que sea, aquí lo van a poder encontrar listado y van a ver cuál es ahora sí que el gestor donde está incluido y poder instalarlo, ¿ok? Y vamos a la parte importante que es la de downloads. La parte de downloads no es tan sencilla como en otros, pues sí, en otros sistemas, porque por lo general en otros sistemas entras a download, te dice estas características, le das un clic a un botón de descargar y listo. Ya el resto lo hace solo. Aquí no, aquí primero tenemos la información de la imagen ISO. Esto es lo que nosotros vamos a usar para montar el sistema. La imagen ISO no es más que el formato de un CD, porque recuerden que por lo general los sistemas operativos hace muchos años se instalaban en CDs, entonces se acostumbra que se use un ISO, pero ahora se bootean en estas imágenes en un USB y arrancas desde un USB el sistema. Es lo mismo que arrancarlo desde un disco, vaya, pero es este archivo el que necesitamos. ¿Qué ocurre? Que aquí nos dice cuál es la versión del kernel de Linux que trae, cuál es la versión de Arch que estamos descargando y el tamaño del ISO. El tamaño del ISO ahorita mismo pesa 846.3 megabytes, ¿ok? Es muy ligero y bueno, siendo Linux es de esperarse, les digo. Esto no trae más que lo mínimo indispensable para que esto funcione y temas de seguridad, configuraciones internas para que, bueno, el sistema funcione y funcione bien. Tiene recursos, bueno, aquí tenemos recursos y poco más. Tenemos una guía de instalación que, bueno, prácticamente si ustedes saben un poquito de Linux, vienen esta guía y lo único que van a encontrar es que nos manda la wiki y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que booteamos, cómo es que seteamos, por ejemplo, el teclado y todo este tipo de cosas. Prácticamente todo lo que viene aquí documentado es lo que vamos a hacer nosotros, así que bueno, vamos a empezar con esto. Primero, si bajamos más, aquí tenemos más cosas. Por ejemplo, esta es la recomendación que descarguemos todo por BitTorrent. Pueden utilizar el formato de torrent para hacer la descarga. Ellos lo recomiendan hacer, pero no lo vamos a hacer así. Casi nadie lo hace así. Personalmente a mí usar software de torrents no me gusta por el tema de la conexión P2P. Siento que es muy insegura en este tipo de cosas que bueno, finalmente estamos utilizando un torrent literalmente oficial. Entonces no debería haber este tipo de problemas, pero al final es dejar una puerta en el equipo abierta, sobre todo en Windows, que bueno, en un Windows 11 como este, que es un Windows nuevo en el que apenas se están descubriendo vulnerabilidades y cosas así, no confiaría mucho en esto. Personalmente, esto es una opinión mía. Muchos expertos en seguridad les van a decir que no pasa nada, está bien. Yo no confío en esto por este tema de que Windows 11 es muy nuevo y que, bueno, hay cosas que no se conocen todavía de él.
Entonces, pues bueno, hasta que pasen un par de años y esto no represente un riesgo mayor, pues yo no lo haría, pero ustedes son libres de hacerlo. Tenemos forma de descargarlo con Netbook, con Vagrant, y aquí tenemos para una máquina virtual las VM Images, ¿ok? Esto es un sistema Arch Linux ya configurado, ya instalado, ya todo. Pueden utilizar esto descargándolo directamente y metiéndolo a su máquina virtual. De hecho, las máquinas traen una configuración que es esta de Open, de Virtual Machine. Y esto lo que puede cargar son estas imágenes, pero hacerlo así no tiene mucho sentido porque no estamos aprendiendo nada, simplemente estamos arrancando algo que ya configuraron. Entonces, bueno, vamos hacia abajo y aquí vamos a encontrar que hay muchos países, una lista de muchos países. Esto se llama mirrors, ¿ok? Pueden utilizar el mirror general, que es este del worldwide, que es de cualquier parte del mundo, puedes conectarte y listo. O puedes buscar el mirror correspondiente a tu país. Dependiendo tu país es el mirror que vas a usar. Si ves que por ejemplo en Grecia hay todos estos, métete al que sea. Están optimizados para que la descarga en tu país específicamente sea más rápida. Por ello son los mirrors, los espejos. Vamos a buscar en mi caso el de México. Entonces aquí ya es N, aquí está. Y en mi caso solo hay un mirror, fíjense. No importa, mientras ustedes tengan un espejo pueden darle aquí y la descarga va a ser un poco más rápida, ¿ok? Y hay que buscar específicamente este de aquí. Fíjense en el nombre, Arch Linux, alguna versión va a decir que es de 32 y 64 bits, pero hay que descargar el ISO, el archivo ISO, ¿ok? Van a encontrar que aquí está el SIG o están los archivos torrent y estos son códigos fuente, ¿ok? El .sig son firmas, esto no lo vamos a usar nosotros. El .tar.gz, esto es el código fuente literal. Y bueno, lo que yo necesito es el ISO, entonces voy a tomar este de aquí, ¿ok? El .iso, no el sig, el ISO. Doy clic aquí y la descarga va a empezar. Les digo, esto pesa 800 y tantos megas, la descarga ya inició y solamente hay que esperar a que esto termine para nosotros ahora sí proceder a comenzar con la instalación. Entonces, vamos a esperar a que esto termine y vuelvo en cuanto esto ya esté listo. Perfecto. Muy bien, ya hicimos prácticamente lo más complicado, que es, bueno, la primer parte complicada, que es descargar Arch. Ya tengo aquí el ISO, prácticamente lo tengo metido en la carpeta de descargas. Si abrimos esto, ahora sí que aquí está Arch Linux. Y bueno, una vez que ya tengo este archivito aquí, pues viene la siguiente parte, la segunda parte, que es abrir nuestro virtualizador. En este caso, esta es la interfaz gráfica de VMware Player, ¿ok? Este es VMware como tal, que es el software o el programa que voy a utilizar para virtualizar. Ojo, no es el único, en VirtualBox la cosa es diferente. Aquí ya cada quien sabe cómo utilizar sus máquinas virtuales y si no, pues se buscan un tutorial en YouTube donde les enseñen cómo es que crean una nueva máquina. Ahora, para crear esta máquina voy a darle aquí en Create New Virtual Machine en este programa. En este caso aquí me va a decir que, bueno, puedo utilizar algunas configuraciones. Vamos a darle en instalar desde el disco. Selecciono la ruta y bueno, le cargo el ISO, ¿ok? Aquí lo importante es que tienen que cargarle el ISO. Aquí en este caso me marca esta advertencia, pero bueno, eso es lo de menos. Siguiente, aquí me va a preguntar si estamos usando Windows, Linux u otra cosa, ¿ok? En el caso de tener otra cosa, otro sistema, pues bueno, aquí lo seleccionan, pero en mi caso esto es un Linux. Y ojo, aquí me va a preguntar si esto es un Ubuntu o qué es. En el caso, si no estoy mal, de VirtualBox sí tiene una opción de Arch Linux. Aquí pues realmente al parecer no la tiene. Entonces bueno, le voy a poner que es otro Linux, pero que además es Other Linux 5.x kernel, ¿ok? Le
pongo el de 64 bits, si su máquina es de 32, bueno, le ponen el de abajo, pero en este caso casi todas ya son de 64 y vamos a instalarlo sobre 64. Le doy en Next, aquí me va a preguntar el nombre de la partición, entonces le pongo Arch Linux y aquí simplemente me va a decir dónde lo voy a almacenar. En este caso, como yo no quiero almacenarlo en este disco duro, sino en uno externo que tengo, bueno, vamos a seleccionarlo. El disco externo le voy a dar o voy a crear una nueva carpeta que le voy a poner VM. Acepto y bueno, en esta carpeta voy a crear todas mis particiones, en este caso solamente la de Arch Linux. Siguiente, y aquí me va a pedir en tamaño o bueno, en capacidad, la capacidad total del disco virtual que va a crear, ¿ok? En este caso le pueden poner n cantidad. En el caso de VirtualBox, aquí pueden ponerle que por defecto empiece usando X cantidad de disco, pero que bueno, conforme lo vaya utilizando, bueno, vaya creando más, ¿ok? Ahora, aquí yo le voy a poner que va a usar 80 gigas, no le voy a poner más porque no lo necesito. Realmente muchos podrían usar incluso 20 o así. Yo le voy a poner 80 simplemente porque es un tamaño de disco relativamente bueno. Y bueno, no me importa porque el disco donde estoy montando esto es de 4 terabytes. Entonces no es como que me afecte mucho ponerle 80 gigas. Pero, por ejemplo, el SSD que tiene esto es de 500 gigas. Si no estoy mal, entonces bueno, ahí queda a consideración. En este caso, si en VirtualBox y en este programa, simplemente en VMware, solamente dejen la opción que viene por defecto aquí, Next, y estas son ahora sí que las configuraciones que le va a dar por defecto a mi Arch Linux. Vamos a darle en Customize Hardware y en VirtualBox también pueden configurarlo y esto ya depende de su propia máquina. Yo tengo 4 de RAM, entonces voy a darle 2048 megas, o sea 2 GB de RAM. Vamos a pasarle al procesador, le voy a poner que solo use uno y el resto a mí no me interesa, simplemente vamos a dejarlo así. Le doy en Close, Finish y listo. Esto va a empezar a crear pues mis particiones y bueno, va a reservar el tamaño de disco, va a configurar el Arch Linux y ahora sí puedo arrancar la máquina virtual. Ya la pueden arrancar, asegúrense de tener cargado el Arch Linux y en VirtualBox, en caso de que no sepan, bueno, en cuanto lo arranquen les deja seleccionar el dispositivo. Entonces aquí ya está, VMware ya está cargando. En este caso ustedes deberían ver algo similar en el caso de VirtualBox. Y aquí está Arch Linux. Le voy a dar clic sobre esto y fíjense, tiene varias cositas. Para navegar aquí, tiene que desaparecer el cursor de la pantalla, esto es importante. Y para moverse es con las flechas direccionales del teclado. Yo voy a seleccionar el primero, que es Arch Linux Installer, ¿ok? El que viene sobre BIOS o el de BIOS, ¿ok? El Install Medium BIOS, el primero, el primerito que aparece. Enter. Y esto va a empezar a trabajar la configuración inicial. Esto ya está empezando a cargar lo que es el sistema de Arch Linux, ¿ok? Vamos a esperar un momento porque bueno, esto de momento no te va a dejar seleccionar prácticamente nada. Vamos a esperar un momento a que esto comience el hecho de empezar a montar archivos, al correr prácticamente el instalador, ¿ok? Esperamos un momentito. Y bueno, aquí me da el mensaje de bienvenido a Arch Linux. Empieza a cargar todos los servicios y cosas del sistema y poco más. Lo único que vamos a necesitar aquí es que esto arranque. Puede tomar unos segundos, sí. Fíjense que ya tengo el control otra vez de mi máquina porque por unos momentos ustedes van a perder el control completo y no van a poder salir de la máquina virtual, pero ya cuando esto empiece a arrancar ya podemos salir de la máquina. Entonces, también les recuerdo, en el sitio oficial de Arch Linux, que vamos nuevamente a la documentación,
archlinux.org, que es el sitio oficial. Aquí ustedes van a poder, en la parte del download, aquí está el installation guide, y vamos a empezar a configurar cosas de aquí, que si ustedes revisan van a ver que muchas de estas cosas son exactamente lo que yo voy a estar haciendo. Otras de aquí no, pero en su mayoría van a ver que muchas de estas cosas, por ejemplo el load keys, es algo que sí vamos a hacer ahorita, son cosas que vamos a ir trabajando poco a poco. Y bueno, les voy a ir explicando para qué es cada comando y que más o menos sepan qué onda. Aquí me da una sugerencia, esto es justamente de VMware. Le voy a dar en recuérdamelo después. Y esto es Arch Linux, o por lo menos es el instalador de Arch Linux. Aquí dice Arch Linux 5.14 y algo, y me dice que el Arch hizo automáticamente un login sobre el usuario root. Si yo aquí borro esto y le pongo guami, el comando guami me va a decir qué usuario estamos usando. Y fíjense, esto es root. Esto es todo, es el usuario por defecto que estamos utilizando. Si yo lanzo un ls enter, no pasa nada. Y si yo lanzo un ls -la enter, ok, no. Este es el primer inconveniente que podemos encontrar, y es la distribución del teclado. Ya le puse nuevamente el LA, pero fíjense, si ustedes tienen un teclado en latinoamericano, que es el formato que yo tengo, que es el español latino además, no es el de España, no nada de eso, es un formato que trae una distribución en caracteres bastante diferente. Esto por defecto, si yo pulso la ñ, no reconoce la ñ, ¿ok? Me lo marca aquí como un punto y coma, porque además yo tengo distribuido el teclado no con QWERTY, sino con algo llamado Dvorak. Entonces, para cambiar todo esto es lo primero que tenemos que hacer, la distribución. ¿Ok? Cambiar la distribución. Pero además, si ustedes ya han usado Linux, van a ver que todas estas carpetitas que estamos viendo aquí, al parecer no son las que nosotros conocemos. Si escribo pwd enter, van a ver que estoy sobre /root. Si nuevamente lanzo el ls -la sobre / ok, sobre barra enter, bueno, van a ver que aquí tenemos varias cosas. Van a notar que aquí hay una carpeta llamada mnt. Esa carpeta la vamos a usar después, porque es donde vamos a empezar montando el sistema. Pero primero, paso por paso, vamos a configurar primero la distribución del teclado. Y para ello vamos a poner load keys espacio, y en este caso el lenguaje donde vamos a trabajarlo. Si escribo es enter, el comando load keys específicamente se va a encargar de esto, de esta parte de cargar pues sí, la distribución del teclado. Si ahora escribo ñ, aplica la ñ. Si pongo aquí símbolos, bueno, los toma, pero fíjense cómo aquí está tomando otra distribución que no es la que quiero. En este caso es una distribución de español de España. Si yo quiero utilizar la de español, en este caso de mi país, puedo cambiársela. De hecho, déjenme buscar el enlace para mostrarles dónde sacar toda esta información. Bien, les digo, la documentación es tan buena aquí en este caso en la página de Arch, que podemos listar, por ejemplo, los mapas del teclado. Yo sé que es algo complicado, algo, pues sí, pero aquí podemos buscar los códigos de idioma, los códigos de país, los códigos de prácticamente todo. En este caso aquí tenemos los códigos de idiomas, o podemos listar toda esta parte con este comando local ctl o local control, y podemos pedir el list-keymaps. Entonces locale o local ctl o local control espacio list-keymaps enter. Y bueno, con esto ya tenemos prácticamente todos los keymaps de esto.
Si mantengo presionado el Enter, pues vamos a poder buscar todo esto y tenemos, por ejemplo, el ES del español, el ES entre otras cosas. Y fíjense, aquí, por ejemplo, tenemos el KeyMac de los Dvorak, pero en este momento yo tengo flashado, por ejemplo, en mi teclado toda la distribución. Hay ciertos caracteres que no flashé con un software directamente a la placa que esto tiene, por lo que yo conecte donde conecte el teclado va a funcionar con Dvorak. No es algo que necesite volver a configurar y bueno, no tengo por qué configurar el sistema con Dvorak. Automáticamente eso es algo que ya trae el hardware físico de mi teclado. Pero bueno, eso es para que no piensen por qué no configuraste Dvorak y todo eso. Si seguimos buscando aquí vamos a poder visualizar los keymaps, ¿ok? Pero, bueno, en específico aquí no puedo encontrar más. Puedo bajar hacia acá, puedo subirlo, pero como pueden ver tengo varios de español, pero no el que necesitamos. Para configurar el que necesitamos se llama LA-Latin 1. Entonces vamos a utilizar eso. Vamos a dar 2 puntos Q. Y con eso 2 puntos Q ya nos cierra esa configuración. Específicamente en esta parte yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a volver a poner la configuración del teclado y bueno, para ello load keys espacio, vamos a poner LA-Latin 1, Enter. Y esto en teoría ya si empiezo a presionar estos caracteres, ahora sí ya funcionan como mi teclado está configurado, ¿ok? Aquí pongo más, estos son acentos, específicamente si trato de poner ñes funcionan bien. Y ahora sí ya tengo configurado el teclado como a mí me gusta. Esto sí, les repito, si tú eres español y vives en la región, en alguna región de España, puedes configurarlo así. Si tu teclado está en inglés, porque la mayoría de teclados mecánicos así los fabrican en inglés, bueno, no necesitas hacer esta configuración. Y en el caso de que vivas en Latinoamérica y tengas un teclado en este formato, mecánico, no mecánico o lo que sea, bueno, para configurarlo se hace así, ¿ok? Inclusive si estás usando el teclado que trae por defecto las computadoras, las laptops o demás, bueno, puedes configurarlo de esta forma. Y ya que podemos escribir correctamente, vamos a hacer un clear de esto y vamos a proceder ahora sí a la configuración del Wi-Fi o del Internet. Para esto es muy sencillo, como esto es una máquina virtual en teoría y en principio, si yo escribo un ping a google.com, enter, esto, fíjense, está efectivamente mandando paquetes hacia Google. Yo no necesito configurar absolutamente nada porque esto ya tiene internet por defecto. ¿Por qué? Porque mi conexión es vía Ethernet. ¿Por qué? Porque la configuración o la conexión a internet que esto está jalando es la configuración que yo tengo conectada desde mi máquina host. En este caso desde mi computadora física, la que tiene Windows. Pero si tú no sabes cuál es la configuración que estás utilizando, bueno, pues o quieres conectar por Wi-Fi porque estás haciendo esto sobre hardware físico, primero tienes que usar el IP-Link, enter, y con esto vas a encontrar cuáles son tus conexiones. Por defecto la que te va a interesar es la segunda, porque la primera, esta, es de loopback. Este es el localhost, ¿ok? Esta dirección de aquí, si conoces algo de redes, sabes que es por lo general el host local. No necesitas utilizarlo. Esto es algo que por defecto ya viene configurado y no tienes por qué moverlo. Esta segunda es tu placa de red. En este caso, si estás usando Wi-Fi, aquí te va a dar VLAN y algún nombre. Y enseguidita donde dice Broadcast, Multicast, es lo único que va a aparecer. En mi caso aparece el Up y el Lower Up. ¿Por qué? Porque esta es una conexión vía Ethernet, ¿ok? Está tomando la conexión como si esto fuera un cable de este host, de mi máquina Windows. Pero sobre hardware físico esto va a cambiar. Y entonces depende tu conexión a internet cómo es que lo vas a configurar. ¿Por qué? Porque depende también de cuál es el tipo de cifrado que está usando, en cuanto a las contraseñas, qué tipo de contraseña estás usando para conectarte
Y bueno, todo esto lo puedes encontrar documentado. En este caso en específico no voy a meterme en detalle en esto porque es algo que ya vimos que tenemos conexión a internet. Hasta este punto ya tenemos gran parte resuelta porque bueno, no tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. En caso de tener que hacerlo, bueno, tendrían que buscar una forma de conectarse. Pero bueno. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente y lo más importante, donde empieza lo complicado, porque si hasta este punto todo lo que hemos hecho es sencillo, y si yo se me van a decir, estás loco si piensas que esto es sencillo. Efectivamente, lo único que hemos hecho es descargar Linux, ejecutarlo, cambiarle la distribución del teclado para poder escribir bien, y prácticamente es lo único que hemos hecho hasta ahorita. Lo difícil todavía no empieza. Todas estas cosas, bueno, yo les voy a dejar la documentación oficial de esto, de la instalación, y el sitio oficial de Arch Linux en la descripción. Y no voy a dejarles más recursos porque el resto, bueno, me interesa que lo vayan haciendo al mismo tiempo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Bueno, una de las cosas más importantes al crear un Linux y para poder arrancarlo, porque si no, no tendría sentido, es particionar el disco. Las particiones del disco son las que le van a decir al sistema que, que grabe Linux sobre nuestro disco duro, en este caso el disco virtual que tenemos. 2, que lo pueda arrancar, porque por sí solo no va a saber qué hacer y no va a saber cómo leerlo y no va a poder arrancarlo. Y después pues tenemos que crear el file system, crear una partición para el root, una partición de intercambio y una partición para nosotros, para nuestros datos. En este caso también hay que gestionar los usuarios y todo esto. Así que sí, esto es lo fácil. Ahora empieza lo difícil, que es empezar a particionar el disco. ¿Cómo empezamos a particionar el disco? Bueno, ya que estamos aquí en la parte de Arch, puedo hacer esto más grande, pero fíjense cómo aquí efectivamente no me da más tamaño ni nada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir fdisk y fdisk así. Es un comando que me va a permitir visualizar mis discos y las particiones del mismo. Si yo le doy el flag -L, enter, vamos a tener que aquí está el disco que nosotros tenemos. Y tenemos aquí dos discos, el disk dep/SATA y el disco dep/loop0. El loop0 nos sirve para lo que nosotros tenemos que hacer y ese disco se crea automáticamente. Déjenlo, no lo toquen, eso así como está hecho funciona y no tenemos por qué moverlo. El que nos importa es el /dep/SATA, ¿ok? El de hasta arriba, que inclusive nos va a decir cuántos gigas tiene partiendo de lo que nosotros ya le indicamos, que en este caso yo le definí 80 gigas, son los 80 gigas que yo estoy utilizando para el fdisk, ¿ok? O para este disco, son los 80 gigas que esta máquina virtual tiene, ¿ok? Entonces es hora de empezar a particionar estas cositas y déjenme hacer esto un poco más pequeño y ajustarlo para que esto que es lo importante lo puedan ver. Perfecto. Aquí ya tenemos la parte del fdisk, ya tenemos, ya listamos cuáles son los discos sobre los que podemos trabajar. Ahora tenemos que seleccionar el disco dep/SATA. Entonces, para eso, fdisk, espacio, y hay que seleccionar el disco. Ya no le paso ningún flag, solamente /dep/SDA. ¿Ok? El nombre que les aparezca del disco que ustedes crearon es el nombre que le van a pasar. Por lo general es /SDA. ¿Ok? Esto es casi en todos los casos. Enter. Y con esto, pues prácticamente, de hecho, lo hice mal porque borré la tecla, pero bueno, SDA, enter. Y ahora, fíjense, cambió el mensaje. Ya no aparece el root @arxiso ni ya nada de eso. Me aparece algo que dice Command M para obtener ayuda. Si ustedes pulsan Control L, van a poder limpiar toda la consola. Y bueno, podemos estar en este punto.
A partir de aquí, si yo pulso M, Enter, estos son todas las cosas que yo le puedo aplicar o todas las acciones que yo puedo aplicar sobre mi disco ahorita para empezar a particionarlo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo principal que tengo que hacer? Bueno, lo primero es crear mi partición primaria, la partición con la que voy a poder arrancar el sistema. Si ustedes ya leyeron todo eso, saben que se hace con la letra P. Enter. Y aquí ustedes van a poder ver la información prácticamente de nuestro disco, del disco que estamos seleccionando ahorita. Pero por defecto no podemos particionar este disco. Esto solo nos da la información. Con esto vamos a ver las particiones que llevamos. Para poder empezar a crear una partición o poder dividir nuestros discos, bueno, vamos a utilizar el comando O minúscula, ¿ok? O, Enter, y aquí dice que ya creó un nuevo DOS Dislabel, ¿ok? Vuelvo a pulsar P, Enter, y aparentemente no ocurre nada. Control L para limpiar esta consola, y ahora sí vamos a empezar a particionar. Bien, entonces para empezar a particionar vamos a poner N. La letra N me va a permitir a mí crear una nueva partición, ¿ok? Enter, y aquí me va a pedir dos cosas. Primero, me va a preguntar cuál tipo de partición es la que vamos a crear, o primaria o extendida. Como este es nuestro punto de arranque de todo el sistema operativo, vamos a decirle que va a ser primaria. Entonces, letra P, Enter, y aquí me va a decir o me va a preguntar el número de la partición. Vamos a decirle que es la 1, por defecto la selecciona. Entonces, 1, Enter, y aquí me va a pedir cuál es el primer sector que vamos a tomar. Esto déjenlo por defecto, simplemente pulsen Enter. Y aquí me va a decir cuánto es el máximo de la capacidad. Ahora, para yo seleccionarlo puedo hacerlo en número de bytes y demás, pero para seleccionar gigas vamos a ponerle el símbolo de más. Esto es importante, el símbolo de más, le pongo el número, por ejemplo 10, y la letra G mayúscula para decirle 10 gigas. Le voy a asignar 10 gigas, por lo general se le asigna pues un tamaño razonable, porque bueno, este es el punto de arranque de mi aplicación. O podríamos seleccionar 20, al final de cuentas tenemos 80 gigas. Esto me dejaría 60 gigas, entonces vamos a decirle 20 gigas, Enter, y aquí ya creo mi primer partición. Esto es la partición que voy a utilizar para cargar pues prácticamente mi sistema, y fíjense que incluso el tipo me lo marca como Linux. Si yo aquí pulso la letra P, Enter, bueno, aquí ya tenemos más información sobre las particiones y aquí ya las podemos ver. Aquí dice /dev /sda1, me dice cuánto inicia. Hay un campo llamado boot que está apagado, después tenemos que encenderlo para decirle que de aquí arranca. Me da el tamaño, que es de 20 gigas, el ID y el tipo. El tipo de momento es Linux, esto está bien. Todavía no necesitamos hacer nada más. El resto del disco se lo voy a asignar ahora a una nueva partición de tipo extendido. Es aquí donde vamos a guardar los datos del usuario y nuestra partición de intercambio, ¿ok? Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar el mismo comando. En este caso vamos a poner N, la letra N, Enter, y aquí vamos a seleccionar ahora una partición extendida, entonces la letra E, Enter, y aquí me va a preguntar el número de la partición. Por defecto me lo da en 2, pero puedo decirlo así, tal cual, 2, Enter. Aquí nuevamente el primer sector lo vamos a dejar completamente vacío para que tome el punto inicial donde él sabe que lo va a empezar, y para que utilice el resto del disco esta partición, pues simplemente Enter. Y aquí me dice, ya creó una nueva partición, que es la partición 2, y también es de tipo extendido. Y él ya sabe de forma inteligente que lo que queda del disco son 60 gigas, entonces es lo que le asigna. Si pulso P, ahora tengo la primera partición, que es la de mi sistema, donde voy a arrancar,
que es mi partición primaria y va a ser de 20 gigas. Y la partición extendida, que es la de donde vamos a empezar nosotros a guardar datos y cosas así, pues es la de 60 gigas, ¿ok? Y es de tipo extendido. Ahora vamos a empezar a escribir cosas sobre esta partición, sobre la partición extendida. Bueno, para empezar a trabajar sobre la partición extendida voy a pulsar la letra N para crear una nueva partición y automáticamente al tener una extendida esto va a saber hacia qué partición tiene que ir dirigido esto. Entonces N, Enter, y me va a decir primero el primer sector y ojo, ya no me pregunta cuál va a ser la unidad lógica, automáticamente la define el número del disco. Entonces Enter, y aquí hay que asignarle un sector. Como esta partición es donde vamos a utilizar nosotros para almacenar datos y todo esto, vamos a decirle que esto va a ser de menos 55G, ¿ok? Recuerden que esta partición tiene 60 gigas. ¿Por qué? Porque los otros 20 se los asignamos a la partición principal, a la partición primaria. Entonces, de 60 yo le voy a asignar 55 gigas. Enter. Y aquí ya creamos una nueva partición. Si yo visualizo estas particiones, bueno, ya tenemos el disco 5, que ojo, el 5 se lo asignó automáticamente y tiene un tamaño de 55 gigas. Ahora vamos a crear una nueva, entonces control L y nuevamente N, Enter, me va a pedir el punto inicial, Enter, el punto final se lo dejo por defecto, Enter, y aquí me crea la nueva partición. Si yo visualizo, van a ver que esta última partición es el disco 6. Esta partición va a ser mi partición de intercambio y automáticamente, como sabe que de esos 60 gigas le quedan 5, pues se los asigna. 5 gigas, la partición de 55 es la que necesito. Y ahora, hay que hacer algo importante. Fíjense que en el tipo, la partición principal, que es la de 20 gigas, es de tipo Linux. La siguiente es de 60 gigas y es extendida. Y en esa partición extendida tengo la primaria, que es la de Linux, donde vamos a guardar datos y vamos a crear un sistema de archivos y demás. Y tenemos la siguiente, que también es de tipo Linux, la de 5. Este tipo hay que cambiárselo. Entonces, para cambiarle este tipo en específico, hay que hacerlo con la partición o el tipo swap. Entonces, para eso, vamos a hacer la letra T. La letra T me va a permitir a mí cambiar el tipo. Enter, y me va a pedir el número de la partición. Ya vimos que nosotros tenemos la 1, que es la principal, la 2, que es la extendida, la 5, que automáticamente la toma, que es donde vamos a guardar datos, y la 6, que es mi partición extendida, y es a la que le vamos a cambiar el tipo. Por defecto, esto ya reconoce que la 6 es la que tiene que cambiar, pero vamos a decírselo manualmente, que cambie la partición 6. Enter, me va a pedir el código o el alias del tipo. Entonces, para ver estos alias, le pulso la letra L, Enter, y bueno, la que yo necesito es, dentro de todas estas listas, yo necesito algo llamado Linux Swap. Entonces, el Linux Swap, si ustedes buscan entre todas estas listas, es el número 82, ¿ok? Entonces, de hecho, hasta abajo, el swap corresponde hasta al número 82. Eso es lo que tengo que ponerle, 82. Enter. Esto puede cambiar, por eso les muestro cuál es la lista. Y aquí me dice que ya cambió la partición. Limpio esto, vamos a ver las particiones. Y ahora, fíjense, la de hasta abajo ya no es la partición normal, sino ahora es Linux Swap /Solaris. Con esto ya tenemos prácticamente particionado el disco. Esto, en un inicio, es la primera parte difícil de este proceso, porque si no es nada fácil hacerlo. Pero, bueno, ya creamos nuestra partición primaria, ya creamos la partición extendida, que es la que vamos a usar, nuestra partición de intercambio, un lugar donde vamos a guardar todo, que es donde más espacio vamos a tener, porque es donde vamos a estar gestionando nuestras cosas. Y bueno, viene la siguiente parte interesante de esto, que es donde tenemos que grabar
primero que nada, antes de borrar todo esto, primero hay que grabar todos estos cambios. Pero antes de grabar lo que sea, antes de hacer cualquier otra cosa, todavía nos faltan cosas por hacer, ¿ok? Primero, ya creamos nuestra partición, en este caso de Linux Swap. Y como podemos ver aquí en específico, tengo la parte del boot que específicamente no hace nada. Yo aquí, si esto lo guardo así, no tiene punto de arranque mi sistema. Esto es algo que tenemos que corregir. Tengo que ponerle o que asignarle una partición de arranque. Entonces, antes de grabar todo esto, vamos a ponerle A. El comando A me va a permitir seleccionar mi partición primaria. Y por defecto esto va a tratar de usar la 6. Entonces vamos a decirle que la partición primaria es la 1, ¿ok? Que es donde yo definí como primaria a la hora de crearla. 1, Enter. Y bueno, aquí me dice Debootable Flock. Ya se activó, ¿ok? Ya esto está activo. Si yo vuelvo a lanzar esto, van a ver que ahora el boot ya tiene este asterisco en la primer partición, en el SDA1. Vamos a limpiar todo esto nuevamente. Control L, porque así no puedo crearlo. Necesito el Control L. Y ahora sí. Ya he hecho todo este relajo. Ya he hecho o ya creadas mis particiones, ya configuradas y todo. Es momento de grabar los cambios de esto. Y aquí se lo piensan 2 veces si lo están haciendo sobre hardware físico. Repasan todo esto una y otra vez porque pudieron haberse saltado algún paso. Y bueno, si ustedes tenían algo en este disco, en este caso Windows, en este caso otro Linux, en este caso cualquier otra cosa, bueno, cuando yo ejecute esto, va a borrar prácticamente todo y ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Tienen que tomar en cuenta esto. Ya no hay vuelta atrás una vez ejecutando esto. Enter. Y efectivamente, aquí está, aquí lo dice, la partición o la tabla de particiones ya se crearon sin ningún problema. Ahora, vamos a volver a listar todas mis particiones. Para esto, fdisk espacio -L, enter. Y aquí ya tenemos toda mi tabla de particiones. Como pueden ver, tengo la partición de 80 GB, que es mi disco. En este caso aquí dice el modelo que es VMware Virtual, o sea, esto es un disco virtual. No me importa si borra todo porque no hay nada. Pero si esto fuera hardware físico, ya se hubiera cargado todo. Y aquí tenemos mi tabla de particiones sobre esto de aquí, que es lo que yo acabo de configurar. El SDA1, que es el punto de arranque. El 2, que es mi partición extendida. La 5, que es la que yo voy a estar usando con mis usuarios. Y la 6, que bueno, es el swap, que es mi partición de intercambio. A partir de aquí, ya podemos decir que nos cargamos todo lo que tiene este disco. Ya puedo limpiar toda esta consola. Y vamos a empezar, ahora sí, a crear varias cosas. Primero, tengo que decirle o indicarle cuál va a ser mi partición de intercambio. Así que nuevamente fdisk-L y vamos a setear como la partición de intercambio, la partición swap, la que configuramos para esto, con este fin. Entonces vamos a hacer lo siguiente: mk swap espacio, y vamos a darle el nombre de esta partición, en este caso /dev /SDA6, ¿ok? Tiene que coincidir con el tipo de partición swap para que esto funcione. Y ahora, lo que necesito hacer después de crear o de indicarle que esto va a ser o que va a crear esta configuración, enter, ¿ok? Listo, y fíjense, aquí me dice que ya creo mi espacio de intercambio, mi swap space. Esta es la primera versión y el tamaño es de 5 GB lo que está creando. Me da un ID y bueno, prácticamente esta primera parte ya la tenemos. Ahora hay que formatear pues nuestras otras particiones.
En este caso tengo que formatear dos, la SDA1 y la SDA5. ¿Por qué no formateo la 2? Bueno, porque la 2 es extendida y la 2 se compone de la 5 y la 6. Entonces, para no formatear ni la 6, que es la que ya configuré como el swap, pero sí formatear la 5 y la 1, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo formateo primero esto? Bueno, para formatear prácticamente esto tenemos que hacer mk fs.ext4, que es la versión que utiliza esto para bootear. Es el tipo de formato que utiliza el X4 para el sistema de ficheros en el caso de Linux, y vamos a decirle que esto va a ser sobre /dev /sda1, ¿ok? Entonces mkfs.ex4 /dev /sda1 y con un espacio entre ambas cosas, ¿ok? Enter. Y bueno, esto ya creó esta primera parte. Como pueden ver, no me marca errores, entonces todo correcto. Y vamos a hacer lo mismo. mkfs.ex4 espacio y vamos a hacer /dev /sda5, que es la partición donde vamos a guardar nuestras cosas. Las dos que dicen Linux son las que vamos a formatear. Enter y todo se creó correctamente. Hasta el momento no tenemos errores y la parte de ir creando nuestro Linux va funcionando bien. Bueno, aquí ocurre algo interesante, ocurre algo donde tenemos que empezar a montar el disco, porque lo que estamos haciendo ahorita es que ya creamos particiones en el disco, ya creamos la parte lógica de cómo se va a ir dividiendo, componiendo y demás. Pero nos falta hacerle algo más específico, que es montar ahora sí el sistema de directorios de Arch Linux, ¿ok? Y en general de Linux. Para hacer esto y montar las particiones ahora sí sobre el disco, es muy simple. Primero, fdisk -l, enter, para visualizar los nombres, y lo primero que vamos a hacer es montar la partición principal, que es la SDA1. Para ello, vamos a usar el comando mount. El comando mount va a montar específicamente el de este. Para hacerlo, ¿qué partición vamos a montar primero? Bueno, primero vamos a montar la partición dev /sda1. Este es el nombre de mi primer partición que voy a montar. Y esto por defecto tendríamos que montarlo sobre el propio sistema, que es barra. Pero recuerden que hace rato yo les mostré que ls sobre barra me muestra muchas carpetas, ¿ok? Entre todas esas carpetas yo denoté una llamada mnt. Esto es mi punto de montaje para un Arch Linux temporal, ¿ok? Esto es porque si yo lo monto sobre barra, específicamente esta ruta la está utilizando el instalador de Arch Linux. Entonces, como no puedo hacer barra ahorita, tengo que hacerlo sobre mnt, ¿ok? Y de hecho, si le pongo tab, me lo monta o me autocompleta esta carpeta, mnt, ¿ok? Entonces le doy el nombre de mnt y aquí es sobre donde voy a montar esto. Ahora, para montarlo le doy enter. Esto no me marca un error, eso está bien, ya hasta aquí todo está funcionando correctamente. Ahora, esto no me marca ningún error porque bueno, esto existe, hasta aquí todo está correcto. ¿Qué nos hace falta? Ya montamos la partición principal, pero me hace falta ahora montar la partición sobre el home. El home, ustedes saben, si ya han usado Linux, que es donde almacenamos todos los datos, donde empezamos a crear nuevamente el sistema de ficheros y ya empezamos a configurar prácticamente usuarios y cosas así. Entonces vamos a montar esto, nuevamente comando mount, sobre /dev /sda5, y ahora
esta partición 5, ¿dónde la vamos a montar? Bueno, nuevamente en mnt barra home. Si yo doy enter a esto me va a marcar un error. Mount me va a decir que hay un error y esto no se preocupen. Es normal. ¿Por qué? Porque aquí mismo me está diciendo que el punto no existe. El home no existe dentro de la carpeta mnt. Eso está bien. No pasa nada. Tenemos que crearlo. Para crearlo vamos a usar el comando mkdir, que va a crear un directorio, make directory. Eso es lo que significa. Va a crear una carpeta y esa carpeta va a estar en barra mnt barra home. Enter. No les va a marcar ningún error a esto y ahora sí. Si volvemos a escribir la parte del mount sobre barra dev barra home. Enter. Ahora sí, no sobre barra dev barra home, sino sobre barra mnt barra home. Y tenemos que montarle también, bueno, antes de esto, voy a borrar todo este comando, ahora sí. Vamos a montar barra dev barra sda5 sobre espacio el barra mnt barra home. Este es el comando, nuevamente, enter, y ahora sí, la carpeta ya no me marca un error porque ahora sí existe y prácticamente ya hicimos lo que teníamos que hacer para montarnos ahora sí sobre hardware, bueno, entre comillas, montar las particiones dentro del disco y ya dejar estos cambios que hicimos primero, ya no en un entorno lógico, sino ya sobre el disco. Bien. Bueno, ya creamos y ya montamos las particiones, hasta aquí está bien, pero estas particiones recordarán que, por ejemplo, el punto de arranque y lo que es mi partición de propiamente de mí, donde voy a guardar mis datos, las formateé. Entonces son particiones que intencionalmente están vacías, porque pretendo que estén vacías. Tenemos que hacer lo siguiente, que es ahora sí montar todo el tema del sistema de archivos de Linux y empezar a trabajarlos. Ya tenemos el disco listo para hacerlo, pero ahora necesitamos, por eso les indiqué lo del tema del ping con el internet. Por defecto esto usa Ethernet. Si ustedes usan Wi-Fi, asegúrense de tener ya conexión a internet porque la necesitamos. Porque el siguiente comando es packstrap. Packstrap lo que me va a permitir es montar ahora sí todo lo que necesito. Y tengo que montar lo siguiente: en barra mnt o en el barra temporal, donde estoy montando todo, voy a necesitar varios paquetes. Primero el paquete base o el paquete base, que es el paquete que va a crear todo el sistema de directorios. Vamos a necesitar Linux como kernel. Vamos a necesitar instalar Linux. Ahora, el tema de los controladores, vamos a instalar el Linux barra. ¿Y qué necesito? Bueno, el firmware. Linux-firmware. Y el firmware lo que me va a permitir es, pues, tema de controladores y demás. Ahora, necesito instalar también el punto de arranque. Y el punto de arranque es un software llamado Group. Recuerdan que al arrancar esto aparece un selector que te deja decidir qué es lo que vas a arrancar. Bueno, algo muy parecido es Group. Y Group lo que va a hacer justamente es eso. Ahora, por defecto vamos a necesitar, ya teniendo el sistema, algo muy específico, que es un editor de código. Pueden utilizar Nano, pueden utilizar Micro, pueden utilizar Vim, pueden utilizar lo que quieran. En mi caso, por gusto personal, yo voy a utilizar NeoVim, que es una adaptación nueva de Vim. Es un fork de Vim que trae muchas cosas, sobre todo internas, que funcionan mejor que Vim. Entonces yo voy a instalar NeoVim, pero pueden utilizar Nano, pueden utilizar Micro, pueden utilizar Emacs o lo que quieran, cualquier programa que no tenga interfaz gráfica, ojo. Entonces vamos a utilizar esto y, ojo, es necesario utilizar o tener conexión a internet. Si no, pues prácticamente vamos a tener un sistema sin conexión
y después vaya a saber tú cómo le vas a hacer para conectarte y descargar cosas y actualizar el sistema y demás. Para ello necesito el Network Manager, ¿ok? Manager, ¿ok? Network Manager es esta palabra, está un poco larga y necesitamos algo llamado DHCPCD, ¿ok? Es el nombre de otro paquete que necesitamos justamente para el tema de internet. Y bueno, por último vamos a instalar el Dialog, que es algo que también podemos usar. Dialog. El Dialog pues prácticamente nos va a permitir gestionar también parte de redes. Vamos a utilizar el NetCTL. En el caso de utilizar Wi-Fi, bueno, van a agradecer instalar este paquete, el NetCTL, y también para conexiones de este tipo, vamos a utilizar para redes Wi-Fi WPA-supplicant, ok, perdón, WPA-supplicant, ok, supplicant con 2 P's, si no estoy mal, y así, WPA supplicant. Creo que sí se llama así. Bueno, este es todo lo que vamos a necesitar instalarle a nuestro Arch Linux para que empiece a funcionar. ¿Ok? Nuevamente, netctl es una sola palabra. Necesitamos el Dialog, necesitamos el DHCPCD, que es un nombre un poco complicado, y todo esto es solamente para la red de internet. ¿Ok? Ya vimos qué es lo que necesitamos, así que Enter, y esto va a empezar a crear todo sobre root. Bueno, más bien va a instalar root sobre MNT, que es prácticamente va a empezar a instalar todo. Esto va a tomar bastante rato, sí, va a tomar bastante tiempo en hacerlo, pero vamos a esperar a que esto acabe. Entonces, no se preocupen si esto toma un par de muchos minutos, pero pues es necesario. Y bueno, ya después de un rato bastante largo esperando esto, a que esto termine, pues bueno, quiero decirles y quiero felicitarlos porque ya tenemos Arch Linux casi totalmente instalado. Esto es lo más difícil que habíamos hecho, y a partir de ahorita ya lo único que necesitamos decirle a nuestro Linux es que puede arrancar. Porque por defecto ya instalamos casi todo, ya hicimos muchas configuraciones, ya hicimos muchas cosas, pero por defecto ahorita Arch Linux todavía no es inteligente y no puede decir, bueno, todo lo que acaba de hacer puede arrancar, puede funcionar. Entonces tenemos que decirle que puede arrancar y puede funcionar. Sí, yo lo sé, suena algo curioso, pero bueno, es muy sencillo hacerlo. Para hacerlo simplemente vamos a usar gen fstab, todo esto es una sola palabra, espacio, y vamos a decirle dónde es que tenemos montado la carpeta. Bueno, el sistema más bien. Entonces, /mnt, y aquí es gen fstab sobre mnt, ¿ok? Sobre donde estuvimos creando el archivo. Si yo doy un enter a esto, van a ver que la salida de esto es el ID donde ya nos está dando el barra home, y bueno, ya nos referencia cómo funciona el disco. Esto es lo que al final va a estar, pero nuevamente vamos a poner el mismo comando gen fstab /mnt y vamos a crear un archivo en específico que pueda mantener esto no solamente en memoria, sino que efectivamente exista un archivo de configuración que leer. Para ello le paso espacio, estos dos símbolos de mayor que, y lo que voy a hacer es generar la salida de este archivo. En este caso estos comandos los voy a sacar hacia un nuevo archivo. ¿Y eso dónde va a estar creado? Bueno, /mnt /etc y aquí vamos a mandarlo a algo llamado fstab, ¿ok? fstab
va a ser el archivo donde se va a guardar esto. No necesito ponerle una extensión, simplemente enter. Esto no me marca ningún error y si ahora yo lanzo un cat, el cat es para leer archivos o leer contenidos a /mnt /etc /fstab, enter, vemos que la salida efectivamente es lo que yo estoy esperando. Entonces ya tenemos esto configurado. Ahora ya podemos entrar a nuestro sistema operativo. Entonces, ¿cómo lo hago? arc-ch root y le tengo que decir dónde está montado el archivo. En este caso la carpeta /mnt, enter, y fíjense, ahí está. Con esto ya estamos seguros de que el sistema operativo está cargando. ¿Cómo lo sé? Simplemente con que cambie el mensaje de la consola, el root@arquizo, este nombre con que cambie el formato significa que efectivamente ya pudimos entrar, ya estamos en nuestro propio ARC y efectivamente todo funciona bien. Si yo ejecuto ls, bueno, ya tengo la estructura básica de directorios, pero por defecto a esto todavía me hace falta hacerle muchas cosas. Entonces vamos a continuar, pero lo más difícil de todo el sistema ya lo hicimos, se los juro. Ya lo demás son cosas de crearnos un usuario, darle contraseña, darle un nombre al equipo para que no se llame Arquizo, configurar el tema de group para que mi sistema pueda arrancar, y ya son detallitos muy simples, pero ya prácticamente lo más complicado de todo esto ya lo hicimos. Bueno, vamos a empezar dando configuraciones generales a nuestro sistema, y para ello necesitamos estar en este punto de montaje, ¿ok? Primero, vamos a seleccionar la zona horaria para poder obtener la hora y todo eso y que funcione correctamente, porque por defecto esto quién sabe en qué parte del mundo nos posicione. ¿Cómo hago eso? Bueno, ln espacio, esto me va a permitir cambiar la zona horaria menos sf, nuevamente ln espacio menos sf espacio, y ahora ¿de dónde vamos a sacar la zona horaria? Bueno, esto ya lo trae Arch Linux en la carpeta usr espacio share espacio zoneinfo, así se llama la carpeta, barra, y aquí tienen que pasarle primero el nombre de su país, en este caso México, barra, y después pasarle la ciudad, en este caso yo no sé si aparezca como CDMX o Mexico City o cómo es que aparezca. Déjenme buscar esto. De hecho, lo que podemos hacer es listar también esta parte. Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacer un ls de qué hay aquí. Y fíjense, está baja norte, baja sur y general. Entonces, yo quiero que esto lo setee con general. Si yo pulso enter a esto, bueno, no me da ninguna carpeta, simplemente me da la ruta. Si yo lanzo un cat sobre esto, efectivamente son archivos binarios. Entonces, bueno, vamos a dejar esta ruta y nuevamente vamos a poner ln espacio menos sf, paso esta ruta y le digo, tengo que indicarle que esto se va a aplicar en barra etc barra local time, local time, ok, barra etc local time, enter. Esto hay que escribirlo local time, y local sin la e, sin locale, sino local time. Esto efectivamente ya se generó bien. Ahora hay que cambiar en este caso, o hay que sincronizar el reloj. Entonces hw clock hw clock espacio menos sys tohc, ok, con esto, ok, y perdón, menos sys tohc, ahí está.
Con esto, en principio, tendríamos que sacar el time. Si yo escribo time, enter, todavía no tenemos, bueno, esto es la información de cuánto tiempo llevamos utilizando el sistema. Bueno, vamos a dejar esto así. En teoría esto ya creó mis configuraciones simples de zona horaria. Vamos ahora a setear otras cosas. Vamos a escribir echo, espacio, y vamos a hacer lo siguiente. Abro comillas y voy a escribir la palabra lang, todo en mayúsculas, lang. Vamos a pasarle el símbolo de igual y vamos a decirle que el lenguaje va a ser ES guión bajo y vamos a pasarle en este caso su país. Si viven en Colombia, CO. Si viven en Argentina, AR, creo que es esto. Si viven en España, ES. En mi caso, como vivo en México, MX. ¿Ok? MX. Punto. Y hay que pasarle el UTF-8. ¿Ok? Que es el tipo de codificación. Cierro las comillas, espacio, y ahora vamos a mandar un símbolo de mayor que, espacio, y vamos a mandar etc, la carpeta etc, barra, y ahora sí al archivo locale.gen, ¿ok? Ahora sí, esto sí tiene que ser sobre este archivo, ¿ok? Y de hecho no, localgen no, localconf, ahí está, locale.conf. Estas son configuraciones locales. Enter. Nuevamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a cambiar el mensaje. Entonces, cierro todo esto y dentro de las comillas vamos a poner keymap igual a LA-Latin 1. Recuerden que estos códigos son los que ya estuvimos utilizando. Entonces, con esto es como yo seteo prácticamente mi teclado. Si no estoy mal, y espero que no, sí sea esta la configuración. De hecho, podríamos volver acá. Vamos a poner este comando para listar. Y bueno, vamos a ponerle localesctl espacio list keymaps. Vamos a ver si efectivamente es lo que yo espero que sea. Vamos a bajar aquí, Dvorak, no. Aquí todavía no. LA Latin 1. Ok, con esto ya sé que sí. WQ y listo. Nuevamente vamos a visualizar esto que seteé y efectivamente solamente vamos a verificar que sea, y no es LA Latin 1, es LA-Latin 1. Entonces, enter. Ahora sí. ¿Qué más necesitamos hacer? Bueno, vamos a volver a lanzar este echo sobre otro archivo. Entonces aquí sí hay que cambiar el archivo y de hecho este keymap lo lancé hacia etc barra local. Entonces es etc barra, y aquí hay que cambiarlo porque es bconsole.conf. Ese es el nuevo archivo donde vamos a grabar esto del keymap, etc barra bconsole.conf. Si no estoy mal, creo que sí es ahí. Y nuevamente echo. Vamos a cambiar esta parte porque también esto va a ser en un archivo diferente. Ahorita vemos en cuál. Vamos a cambiar este keymap. Vamos a decir primero el nombre del PC, cómo se va a llamar. Vamos a ponerle hzcode. Y esto, ¿hacia dónde va a ir? Este es el nombre del host, ¿ok? De la máquina, el nombre del que aparece después del root. Arroba, y es el nombre de esta máquina. Y esto va a caer sobre etc barra
host name, ok, host name, ahí está, enter, y nuevamente vamos a setear otra cosa que va a ser 127.0.0.1 espacio localhost. Este es el localhost justamente, y esto sí va a ir a /etc /host, no al hostname sino al host, ok, enter, y prácticamente yo ya definí mi localhost, el nombre del equipo, la distribución del teclado y el idioma en el que va a estar mi sistema. Ya hicimos varias cosas aquí. Estas son configuraciones prácticamente globales de mi aplicación, pero todavía me falta configurar esta cosa y decirle que puede utilizar efectivamente pues el keymap y todo esto, ¿ok? Y pues sí, la zona, el idioma y todo esto. Para ello, recuerden que utilizamos o instalamos NeoBeam. Si ustedes utilizaron Nano, bueno, escriben Nano. Si instalaron Beam por sí solo, usan Beam. Pero para usar NeoBeam, NBeam, espacio, y tenemos que ir al archivo etc barra, y vamos a entrar al archivo locale.gen, ¿ok? Locale.gen, enter, y aquí ya está NeoBeam. Ahora voy a bajar, y bajando aquí vamos a buscar en la E, vamos a buscar justamente el que yo seleccioné, que es el es-mx.utf8, es este de aquí. Entonces, para eliminar este carácter pulso X. Van a ver que después de aparecer en azul, ahora aparece como en un gris. Eso está bien. Vamos a dar WQ, enter, y con esto aquí les dice que pudo crearlo bien, que todo efectivamente funciona correctamente, y pues bueno, vamos a limpiar esto, clear, enter, o control L, y también deben poder limpiar, pero descomentar ese archivo todavía no genera lo que es nuestra... Pues sí, todavía no termina de generar lo que necesitamos. Entonces, nos hace falta todavía hacer algo más. Nos hace falta prácticamente decirle pues sí, a este... ¿cómo les digo? A este sistema que actualice, en este caso, el idioma y todo esto. Entonces, para hacerlo, vamos a escribir locale-gen. Pero esto ya no es ruta, ya no es nada. Simplemente así se llama un comando y listo. Locale-gen. Enter. Aquí está generando ya nuestra configuración para poder trabajar con el español de México, etcétera. Ya dice que lo generó por completo. Y aprovechando NeoBeam, si ustedes cometieron los mismos errores que yo, bueno, vamos a entrar a etc barra, y el primer archivo que hice mal fue el locale.gen, creo. Un momento. Fue este archivo el que manché, que es el locale.conf. Enter. Aquí están los keymaps. Entonces, no necesito estos keymaps aquí. Voy a Q, enter. Vamos a limpiar esto de aquí, esta consola, clear. Y lo que voy a hacer es resetear el comando que fue el primero que escribí, que es el del lang. Este sí va a local.conf. Vamos ahora a hacer un cat sobre este archivo. Entonces, etc barra locale.conf, enter. El lenguaje efectivamente es el que estoy usando, y nuevamente vamos a hacer lo siguiente: local-gen. Esto está generando ya los locals, que es lo que yo le indiqué. Nuevamente ya está todo configurado, y ahora sí, lo que nos hace falta, por último,
es empezar a trabajar con el sistema de usuarios. Bien, para empezar con los usuarios vamos a poner passwd, que es el archivo de mis passwords y de mis usuarios. Y lo primero que voy a hacer es que si yo escribo passwd, voy a setear la contraseña de mi usuario root. Entonces, enter. Y como esto es una máquina de root y es una máquina virtual, no me importa si no tiene contraseña. Entonces puedo decirle que la contraseña por defecto va a ser root, enter, root, enter. Y fíjense, ya está actualizada esta contraseña y prácticamente ya mi usuario principal ya tiene contraseña. Ahora, vamos a crear un usuario para nosotros, porque este es el root, este es mi superusuario, vaya. Pero necesitamos crear un usuario para nosotros mismos. Entonces, vamos a ponerle useradd. Useradd lo que me va a permitir es crear un nuevo usuario, -m para que cree la estructura de directorios. Y ahora le vamos a poner un nombre. En este caso le paso mi nombre, Jirsis. Enter. Ya creé el usuario y ahora hay que poner lo mismo. passwd, espacio, y ahora sí le especifico un nombre de usuario. En este caso, la contraseña de qué usuario va a ser. De este. Y para este usuario voy a poner la contraseña vacía, ¿ok? Y me dice que no se ha creado o que no puedo dejarlas vacías. Entonces voy a ponerle root. Y vamos a ponerle root, enter. Ya se actualizó correctamente la contraseña. Entonces, pues bueno, ya con esto prácticamente tenemos un usuario. Bueno, ya tenemos un usuario, ya tenemos contraseña para nuestro usuario root. Ya prácticamente lo único que nos falta es decirle a group que puede arrancar. Bueno, sí, decirle a nuestro sistema que puede arrancar, que necesito usar group para poderlo arrancar. Si nosotros no hacemos este paso, lo único que va a pasar es que, bueno, el sistema existe, el sistema de ficheros existe, todo funciona, pero no tenemos forma de entrar a nuestro sistema Linux. Entonces lo único que va a pasar es que cuando entremos o arranquemos la máquina virtual, o en este caso un hardware físico, pues todo va a reventar, nada se va a poder ver y les va a aparecer seguramente una pantalla en negro con algunas letras o algo. O simplemente la pantalla negra. Y no va a ser porque hayan dañado el hardware ni nada, simplemente es porque no podemos arrancar por falta del group. Entonces para hacer esto vamos a poner group espacio install, porque ya tenemos group como paquete, pero todavía no sabemos dónde es que va a instalarse. Entonces barra dev barra sda. Lo que vamos a hacer es decirle que va a arrancar la partición primaria que encuentre dentro de este disco y bueno, va a tener acceso a todo este disco, que es el SDA completo, sin ningún número, solo group install espacio barra dev barra SDA, enter. Está instalando ya esta para poder arrancar. Entonces ya finalizó, dice que no hay errores reportados, todo esto está bien. Y ahora tenemos que configurar group. Configurar group puede ser complicado, así que vamos a dejar que él solito se configure. Y para ello vamos a usar group-mkconfig y donde vamos a crear el archivo de configuración. Bueno, podemos decirle que para configurarse va a ser -o, y el -o significa output, y vamos a decirle -o en barra boot barra group barra group.cfg. El cfg es de config, ¿ok? Y con esto nosotros vamos a configurar la imagen que va a ser capaz de lanzar group. Como pueden ver, esto ya finalizó. Esto no me marca ningún tipo de error, me marca algún warning, pero nada que no sea arrancable. Todo esto está configurado. Y bueno, ya creamos lo necesario para arrancar un sistema. Lo único que pasa es que Linux, para poder arrancar, necesita algo llamado
una imagen. Esta imagen nosotros la vamos a crear ahorita. Y para crearla vamos a usar mk init cpio espacio y vamos a pasarle el flag -p. Esto lo que nos va a permitir es crear esta nueva imagen ya con todas las configuraciones que hicimos, ya con las nuevas cosas que le pasamos al group, todo esto. Entonces doy enter, esto va a empezar a construir la nueva imagen que me va a permitir ahora sí arrancar inteligentemente mi Arch Linux. Y bueno, esperemos un momento. Aquí puede que les marque estos warnings, puede que les marque cosas así. No pasa nada, todo está controlado. Hasta este punto, si lo han hecho paso a paso, no deberían tener ningún tipo de error. Todo funciona bien. Aquí dice que la imagen ya se generó correctamente. Y bueno, solo hay una forma de efectivamente saber si es que nuestra imagen existe y es capaz de lanzar el sistema operativo, si es que nuestro Linux es capaz de arrancar. Y eso es que dentro del root vamos a hacer exit, enter. Vamos a notar que nos regresa a la primer pantalla que teníamos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Reboot espacio now. El comando reboot now dentro de esta terminal que dice root con letras de color y todo. Este reboot now va a reiniciar el sistema en este momento. Y lo que tiene que pasar es que si esto fuera hardware físico, deberíamos quitar el USB cuando esto pues prácticamente se apague. Y una vez pues sí, ya encendiendo, ya no debería mostrarnos la parte del instalador. De hecho, debería arrancar el group y debería decirnos que ya podemos instalar. Esto es group. Con que hayan llegado a esta parte, ya están del otro lado. Esto es group, esto es lo que necesitamos y esto es la señal de que efectivamente ya instalamos bien Arch Linux. Ya somos capaces de arrancar Arch. Entonces vamos a seleccionar la primera partición. Esto se selecciona con las flechas direccionales. Vamos a utilizar la primera, que es Arch Linux, enter. Y aquí dice cargando Linux. Está cargando. Todavía no tengo control sobre lo que sería mi máquina. Recuerden que hay un momento en lo que esto arranca, en lo que literalmente ustedes pierden el control del hardware superficial, en este caso de la máquina host. Entonces tenemos que esperar a que esto cargue bien. Fíjense, ya está cargando todo. Ya tenemos Arch Linux y aquí nos dice hzcode espacio login. Aquí tenemos que especificarle el usuario. En este caso yo quiero arrancar con mi usuario Jirsis, enter. El password que va a ser root, enter. Y ¡pum! Ya estamos dentro de nuestro Arch Linux. Esto es Arch Linux y a partir de aquí ya podemos hacer muchas cosas. Ya podemos hacer bastantes configuraciones. Estando en este punto, lo que voy a hacer es sudo su enter. Fíjense que la orden no la encontró, entonces vamos a poner su enter. Me pide la contraseña y me la pide en español. Root, enter. Aquí yo ya entré como superusuario. Voy a hacer un cd enter para que me lleve a la carpeta más alta de todo el sistema operativo. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir pacman espacio -s espacio y aquí voy a poner screen fetch, enter. ¿Ok? Vamos a esperar a que esto arranque, resuelve las dependencias, le digo que sí, bueno, le doy un enter y aquí me da un error. Ojo, este error es normal. Si yo lanzo un ping hacia google.com, enter, van a ver que el ping no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque no tenemos acceso a internet.
necesitamos utilizar el Network Manager, que por eso me lo instalé, y encenderlo como servicio. ¿Cómo enciendo un servicio? Bueno, System, CTL, System Control, espacio, Start, espacio, y vamos a instalar Network. Ojo, vamos a iniciar Network con N mayúscula, Manager con M mayúscula, punto, Service, Enter. Ahora, vuelvan a lanzar un ping. Vamos a hacer ping a google.com, Enter. Y ahora sí, salen paquetes ya. Esto significa que ya tenemos conexión a internet. ¿Ok? Clear para limpiar esta consola. Y ahora sí puedo hacer lo mismo, que es pacman-s screen fetch. Enter. Y esto ya me va a permitir instalar paquetes. Vaya, todo lo que necesitábamos ya se ejecutó. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo reinicio el sistema operativo, lo que va a pasar es que el Network Manager se va a desconectar. ¿Ok? Y si yo trato de hacer nuevamente un ping, reiniciando el sistema, esto no va a iniciar automáticamente. Después de iniciarlo, para que cada inicio de sesión esto se automatice y se encienda, vamos a pasarle el comando enable. ¿Ok? Enable, enter en lugar de start, y con esto ya creamos el enlace simbólico de esto para decirle que esto se tiene que iniciar cada que arranque el sistema operativo. Ya tengo internet cada que arranque. Recuerden que esto lo tengo que hacer como superusuario, y ahora vamos a poner screen fetch, enter. ¡Pum! Ahí está. Tienen Arch Linux completamente funcional, completamente instalado, y ya. Esto es todo lo que tendríamos que hacer para instalar un Arch Linux en una máquina virtual, ¿ok? A partir de aquí ya podríamos hacerle muchas cosas, pero de momento vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tengo un Arch Linux funcional, ya tengo un Arch Linux creado. El siguiente punto es darle un entorno gráfico, crearle configuraciones, instalarle alguna terminal más bonita, algún emulador de terminal como lo sería Alacrity. Bueno, hay muchas cosas que hacerle, pero hasta aquí lo vamos a dejar porque esto es lo que a mí me interesaba hacer. Entonces, vamos a dejar esto así. Así que bueno, aquí como pueden ver, todo lo hicimos como superusuarios para que estas configuraciones estén así. El sistema operativo ya vimos que está en español. El sistema operativo funciona bien. Y a partir de aquí pueden hacerle mil cosas a este sistema. Pueden configurarlo como ustedes quieran. Vamos a hacerle varias configuraciones ya después, pero bueno. Espero les haya gustado muchísimo este mini videíto. De verdad, fue 1 hora y cachito explicándoles, tratando de hacerlo muy simple para que puedan entender cómo funciona esto. Todo, bueno, esta página de los local keys para que puedan sacar el tema de los idiomas, esta parte del Arch Linux y todo lo demás, espero les sirva. Y aquí podríamos hacer otras cosas, pero hasta crear nuestro entorno gráfico yo no quiero hacerlo porque específicamente hay que instalar ciertos controladores, porque necesitamos tener controladores según la gráfica que estemos usando. Necesitamos activar el servicio de Xort, configurar nuestro Arch Linux, y específicamente esto de configurar un sistema operativo Windows toma muchas horas. Bueno, no muchas horas, pero sí toma bastante tiempo. Configurar un Linux toma bastante tiempo más, ¿ok? Entonces, espero les haya gustado este pequeño videíto, que les haya servido bastante. Y también, para el siguiente video, que es el de justamente entorno de escritorio, esto sí es 100% seguro, va a ser un Tiling Window Manager. Es como el que estoy utilizando yo en mi Manjaro, que por ejemplo con Windows Enter
lo que hago es abrir terminales, irlas acomodando. Tengo 3 opciones para hacer esto. i3, como gestor de ventanas, que es el que tengo en Manjaro. BSWN creo que se llama. BSWM. BSWM creo que se llama. ¿Ok? O Qtile. De estos 3 gestores de ventanas, ¿cuál les gustaría instalar? Porque partiendo de una decisión con esto, es la configuración con la que yo voy a empezar a crear pues prácticamente el entorno para después grabarlo, porque claro, tengo que configurarlo primero y saber qué les voy a enseñar a hacer antes de hacerlo, porque les digo, esto toma bastante tiempo como para irlo haciendo así a ciegas. Entonces ahí les dejo la pregunta, qué es lo que vamos a instalar en la próxima. Y esto sí, va a ser un Tiling Window Manager. Pueden sugerirme otros también acepto que sugieran otras cosas. Y bueno, si quieren un tip más, vamos a hacer lo siguiente: sudo espacio, sudo no, pacman menos SYU, pacman espacio menos S mayúscula Y minúscula U, enter, y esto va a actualizar todo el sistema operativo, ¿ok? Esto es, se los recomiendo hacer una vez a la semana y demás, porque Arch Linux es un sistema que se actualiza constantemente. Entonces, bueno. Y otra cosa, pacman menos SC enter, ¿ok? Le digo que sí, quitando paquetes antiguos del caché, le digo que sí otra vez y listo. Y nuevamente, sudo pacman menos S mayúscula, C minúscula, C minúscula, doble C, enter, le digo que sí, le digo que sí. Estos son comandos para limpiar memoria caché, que bueno, en algún momento les puede servir. Es para eliminar basura de pacman y en general del sistema operativo. Y bueno, ahora puedo hacer lo siguiente. Nuevamente, reboot espacio now, enter. Con este comando ya el arranque de Arch Linux tiene que ser más rápido. Y hasta aquí voy a dejar este pequeño videito, porque si no, nunca lo voy a terminar, ¿ok? Entonces espero les haya gustado muchísimo esto. Vamos a arrancar el group. Fíjense, group me dice que va a arrancar. Entro en Arch Linux. Va a empezar a cargar todo esto en torno al disco y demás. Entonces vamos a esperar a que se inicialice Arch Linux. Recuerden que aquí me va a pedir que inicie sesión con usuario y contraseña. Y ya hasta aquí lo vamos a ir dejando, ¿ok? Esperemos un momentito más, un minutito más, para que vuelva a tener yo el control sobre mi máquina host, porque así no tengo control de nada. Pero bueno, un segundito más, no pasa nada. Y listo, aquí dice que ya está arrancando Arch Linux, en esta versión en específico. Ya está siendo capaz de gestionar esta parte del arranque. Ya me da la bienvenida y ya tengo nuevamente control sobre mi equipo. Aquí ya tengo la parte de que puedo iniciar en la máquina. Gersys, mi contraseña root, enter. Y ahora, si yo aquí le paso screen fetch, enter, ya soy capaz de ver esta parte del screen fetch. Efectivamente todo funciona bien. Y no me queda más que decirles que espero les haya gustado, que compartan el video y el canal con todos y cada uno de sus amigos, que dejen su like, comentario, compartan, se suscriban y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.